bíblica del domingo pasado. Amén. ¿Recuerdan ustedes de qué se estudió el domingo pasado? ¿Alguien recuerda? Pues si usted recordó, yo le felicito en el nombre de Jesús, y que usted pueda seguir adelante, hermanos, aprendiendo. Nunca olvide la palabra del Señor, memorice textos. Después, al final, vamos a estar recordando nuestros textos bíblicos, ¿ya? Entonces, todos ustedes atentos. Habíamos hablado acerca, hermanos, acerca de los enemigos de la iglesia. Amén. Y este enemigo de la iglesia, uno de los enemigos de la iglesia que hemos hablado, es el enfriamiento espiritual. Amén. El enfriamiento espiritual. Y habíamos hablado de cómo comienza el enfriamiento espiritual. Es un enemigo terrible de la iglesia. ¿Cómo comienza? En primer lugar, hemos visto que comienza por una insinuación diabólica. Comienza con una insinuación diabólica. Viene de parte de Satanás. Y habíamos visto el ejemplo de Eva en el momento cuando ella había sido engañado por Satanás. Entonces, ustedes recuerdan allá en el huerto del Edén, Satanás les había insinuado, ¿no? Con que Dios no quiere que ustedes coman de ese fruto prohibido. Dios es entonces malo. Dios no quiere que ustedes disfruten. Dios no quiere que ustedes conozcan. Entonces es una insinuación. Y hoy también Satanás actúa de esa misma manera, con insinuaciones. Nos hace pensar, nos hace creer cosas erradas. Te dice: mira, tú vas todos los días al culto, tú vas todos los días a la iglesia, pero mira, no tienes trabajo. Mira, tú eres fiel al Señor, tú guardas tu vida en santidad, tú te estás guardando para Dios del pecado, pero mira, no tienes dinero, mira, no tienes salud, estás enfermo, estás enferma. Satanás es muy experto para poner, hermanos, insinuaciones en nuestra vida, ¿no? Mira, tú eres un buen cristiano, un buen creyente, pero en la iglesia los hermanos no te quieren. Mira, ni el pastor siquiera te considera. Mira, tú has trabajado, has hecho, has apoyado, pero nadie te dice bien, nadie te considera. Satanás es astuto, coloca esas insinuaciones en tu vida. Y cuidado, hermanos, con hacer caso a esas insinuaciones, porque cuando uno hace caso a las insinuaciones de parte de Satanás, entonces va a empezar el enfriamiento espiritual, ¿ya? Hemos visto y hemos dicho, hermanos, que el enfriamiento espiritual no es de la noche a la mañana, no es así rápido. El enfriamiento espiritual es un proceso que se da, hermanos, poco a poco. Es un proceso que se da poco a poco, ¿ya? Entonces, mucho cuidado. Por eso es que Satanás empieza a insinuar, a dar insinuaciones, y uno a veces va haciendo caso poco a poco y se va enfriando espiritualmente, ¿no? Si antes orabas, si antes cantabas, si antes estabas ayunando, si antes estabas en oración, antes estabas constante en la casa del Señor, cuando uno empieza a enfriarse espiritualmente, deja de hacer todo ello. Ya no es el mismo cristiano que era antes. Ya no es el mismo cristiano que estaba antes, dispuesto para adorar a Dios, dispuesto para servir a Dios, sino que ahora ya no tiene esa misma fuerza, esa misma fortaleza. Cuidado entonces. Y hemos visto también cómo, en segundo lugar, cómo se da el enfriamiento espiritual. Hermanos, en segundo lugar, cómo se da el enfriamiento espiritual es cuando tomamos una mala decisión. Tomamos una mala decisión. Satanás insinuó a Eva. Eva cayó en esa insinuación de parte de Satanás, y ella, hermanos, tomó la decisión. ¿Qué decisión? De tomar ese fruto y comerse ese fruto, y se lo dio, hermanos, a su esposo, Adán. Entonces ella tomó una mala decisión, hermanos, de aceptar
la tentación de caer en desobediencia contra Dios. Entonces, eso también ocurre cuando el creyente, hermanos, escuche las insinuaciones de Satanás. Va a tomar una mala decisión. ¿Y cuál es la mala decisión que usualmente se toma? Es abandonar la iglesia. Abandonar la iglesia. No abandonen nunca, hermanos, la iglesia. Nunca abandonen, hermanos, la casa del Señor. El Señor te colocó ahí. Satanás es a veces astuto aún para decirte, mira, no, salte de la iglesia y vete para otra iglesia. Aquí la iglesia está mal, aquí la iglesia es pequeña, aquí la iglesia es tales cosas. Saben, hermanos, nunca abandone la iglesia. Solo hay una razón. Y miren, yo no estoy de acuerdo con los hermanos que a veces toman la decisión de irse de su iglesia a otra iglesia por razones absurdas, tontas. En mi opinión como pastor, solo hay una razón. Solo hay una razón para retirarse de una iglesia e irse a otra. ¿Y saben cuál es? En mi opinión personal, no sé cuál sea la opinión de otros pastores, el pensar de otros pastores. Pero en mi opinión personal, y les quiero compartir en esta mañana, en mi opinión personal, de que usted se retire de una iglesia y se vaya para otra iglesia, en mi opinión personal, es que cuando esa iglesia, esa congregación haya caído en, ¿quieren saber? Hermanos, en apostasía. Cuando esa iglesia haya caído en apostasía. ¿Y qué es apostasía? Apartarse de la verdad, apartarse de las sagradas escrituras, apartarse de las sagradas escrituras, permitir el pecado dentro de la iglesia, consentir el pecado, vivir en el pecado dentro de la iglesia, apartarse de las sagradas escrituras. Es la única razón que yo considero para que alguien tome la decisión de irse, hermanos, a otro lugar, a otra iglesia. Pero si usted me dice, pastor, no, yo me quiero ir porque allá no me dan oportunidades. ¿Qué oportunidades esperas? No esperes oportunidades en la iglesia, que el pastor te dé el púlpito para predicar, cantar, enseñar. Tienes la calle para salir a predicar. Siempre he dicho, en la calle hay púlpitos para predicar. Las plazas son los púlpitos, los parques, las calles. Quizás ahora por la cuarentena estamos aislados, no podemos, pero cuando esto pase, usted tendrá libertad para predicar en las calles, en los parques, las plazas, los mercados. ¿Qué oportunidades? No hay excusa para eso. No, es que en la iglesia el pastor ya no me quiere. Hermanos, no necesariamente, hermanos, un abrazo, unas palabras. Quizás tu pastor está orando por ti, se levanta en las madrugadas para orar por ti, le pide al Señor por tus bendiciones. El pastor también es hombre que tiene flaquezas, debilidades, pero no es excusa para apartarse. Y es una mala decisión, por eso vuelvo a decir, abandonar la iglesia. No abandone para nada el lugar que Dios en donde el Señor lo colocó, donde el Señor lo puso. No se mueva de ese lugar, apoye ese lugar. Si tu congregación es grande, apoya ahí. Si tu congregación donde tú has conocido al Señor es pequeña, apoya ahí para que haya un crecimiento. Tú eres ahí colocado para apoyar. Dios te colocó ahí para ser parte del crecimiento, ¿no? Muchos solamente miramos y queremos solamente ser servidos, y no es así. Tú fuiste colocado en la iglesia, en ese templo, en esa congregación para servir, amén. Entonces, no tomes esa mala decisión. Satanás te dirá, no vayas al culto, no vayas a la iglesia, mira, irás al otro domingo. Ahora no obedezca esa voz mentirosa de Satanás. La Biblia nos dice que debemos de congregar. Hebreos 10:25, ese texto muy conocido, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos cuanto más veis que aquel día se acerca. No deje de congregar, congregue, busque ahí al Señor en su lugar, esté bajo la cobertura de su pastor, esté bajo la cobertura de la iglesia.
no puede vivir. Usted, hermanos, ¿usted ha visto alguna vez una ovejita por ahí solita en el campo? ¿Alguna vez usted ha visto una oveja silvestre? ¿Existirán las ovejas silvestres? ¿Podrá sobrevivir una ovejita en el campo solito por ahí? Hermanos, las ovejas no... Alguien decía, las ovejas son torpes. Porque las ovejas no tienen, hermanos, la capacidad de sobrevivencia. No es como nosotros animalitos, como un zorro, un lobo, ¿verdad? Un animal salvaje, silvestre, hermanos, que vive ahí, puede sobrevivir solo hermanos, ahí en la naturaleza, en el campo. Pero una oveja, hermanos, no puede. No tiene la capacidad de sobrevivencia. Ahí viene un lobo, se lo come. Hermanos, vienen los perros, los hermanos lo matan. No puede el animal, la ovejita, vivir. Así somos nosotros. Por eso el Señor en el Salmo 23 nos coloca que Jehová es mi pastor, nada me faltará, dijo David, ¿verdad? Y Él está comparando, hermanos, justamente nosotros que somos ovejas del Señor y necesitamos ser pastoreados por el príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Pero también Dios colocó en esta tierra pastores, líderes, para que pastoreen, ministren nuestra vida. Entonces usted necesita ser, hermanos, ministrado, ser, hermanos, guiado, aconsejado por su pastor. Déjese pastorear, déjese guiar por sus pastores. No sea esas ovejas que andan corriendo por ahí sin obedecer. Yo he sido pastor de ovejas, literalmente de ovejitas, muchos años en mi niñez. He pastoreado ovejas más de 7, 8 años. He sido pastorcito de ovejas. Yo sé que es tratar con ovejas, literalmente. Hay ovejas sumisas, obedientes, ovejas ahí tranquilas. Pero hay ovejas también terribles. Una vez maté a una de ellas sin querer queriendo. Pero así también hay cristianos rebeldes. Hay ovejas del Señor rebeldes que no quieren obedecer, que quieren vivir a su manera, que no escuchan el mensaje de la palabra del Señor, que tienen sus propias conclusiones, no se sujetan. Y por eso, hermanos, que no traen bendición para su vida. No hay cambio en su vida. No hay, hermanos, crecimiento en su vida espiritual. No hay una transformación. No se ve una transformación, un cambio en sus vidas. Pero si nosotros nos sometemos a la palabra del Señor, dejamos, hermanos, que nuestro Señor nos dirija, sea nuestro buen pastor, y que a través de, hermanos, de sus siervos, los pastores, nos puedan guiar, nos puedan conducir, seremos bendecidos. Entonces, cuidado, hermanos. Viva bajo la cobertura de su pastor, bajo la cobertura de su iglesia. Viva y va a ser de bendición para ti. Gloria a Jesús. Entonces, ¿y cómo viene también este enfriamiento espiritual? Hermanos, viene después de lo que nosotros hemos escuchado, las insinuaciones de Satanás, hemos tomado una mala decisión. ¿Ahora qué viene? Viene el enfriamiento espiritual. Y mire qué es lo que le dice Dios a la iglesia de Efesios. Perdón, sí, a la iglesia de Efesios, pero está escrito en Apocalipsis 2:4. Le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios le dice eso a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué había pasado con la iglesia de Éfeso? Era una iglesia, hermanos, que predicaba, una iglesia trabajadora. Cuando usted lee todo el capítulo, hermanos, 2, hermanos, ahí de Efesios, la primera parte, cuando usted lee, entiende, encuentra, hermanos, una iglesia fervorosa, una iglesia ardiente. Aunque miren, Éfeso significa ardiente, apasionado, ¿no? Se esperaba de esta iglesia una iglesia ardiente, una iglesia fervorosa, de lo que se esperaba. Pero, hermanos, esta iglesia había caído en algo terrible, que era, hermanos, dejar el primer amor. Y esto es lo que ocurre cuando un cristiano se enfría espiritualmente, hermanos. Cuando un cristiano se enfría, pierde su primer amor a Dios. Usted recuerda a los hermanos adultos que están aquí, los jóvenes que alguna vez de repente se enamoraron de una señorita, de un joven. Los hermanos que somos casados y nos hemos enamorado alguna vez, nos hemos enamorado de nuestra esposa, ¿no? Entonces, ¿cómo era?
Cuando uno está enamorado, no importa el frío, no importa si está lloviendo, no importa la distancia, no importa nada, con tal de estar en el lugar, de estar junto a tu amada, a tu amado. ¿Verdad o no? Si alguien no ha tenido esa experiencia, hermano, no se ha enamorado realmente. Entonces, el que está enamorado, no importa, hermanos, hace todas las cosas con tal de estar junto a su amado, a su amada. Por eso el Señor le dice, ¿no?, a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso, hermanos, hacía muchas cosas, trabajaba, servía a Dios, estudiaba la Biblia, pero había olvidado muy importante, que era servir a Dios. Hoy quizá muchos cristianos dicen: yo amo a Dios, yo soy cristiano, sí, yo soy creyente, y hablan bonito de Dios, pero hermanos, no se esfuerzan por servir a Dios. No se esfuerzan, hermanos, por hacer con amor, con pasión a Dios, sino a veces con mucha frialdad. Llegamos tarde a los cultos, cumplimos nuestros roles, nuestros deberes como cristianos cuando hermanos, no sé, cuando a veces por ahí podemos, no hay esa fuerza, no hay esa pasión por servir a Dios. A veces pareciera que va a llover, mejor no voy a ir al culto porque va a llover. No, mejor no voy a la iglesia porque está haciendo mucho frío. No, mejor no voy, está muy lejos la iglesia. Ponemos un montón de excusas. Pero hermanos, recuerda que cuando estamos con nuestro primer amor, yo he visto a los hermanos de aquí de Puno, ¿no?, cuando están con su primer amor, estaban primerito en la iglesia, en el templo, esperando en la puerta para que se abra el templo, de rodillas orando ahí, queriendo aprender más del Señor. Y muchos de ellos ya ahora aparentemente dicen que haber madurado, y se han vuelto fríos. Se han vuelto fríos espiritualmente. Entonces cuidado con el enfriamiento espiritual. ¿Saben qué ocurre? Otra señal del enfriamiento espiritual es que vienen las quejas. Te quejas de tu ministerio, te quejas de tus líderes, te quejas de tus pastores, te quejas de otras personas, de otros creyentes, de otros hermanos. Empiezan las quejas. Ponte a meditar. Si empiezas a quejarte, significa que estás entrando a un enfriamiento espiritual. Cuidado, hermanos. ¿Ven? Entonces tengan cuidado, hermanitos. Yo quiero quedar aquí. Hay mucho por